Que Dios les bendiga, me da gusto que podamos compartir este tiempo de escuela dominical. Bueno, esta lección es la número 12 y tenemos el nombre de nuestra clase es Usemos el lenguaje para bendecir. ¿Ok? Usemos el lenguaje para bendecir. Tenemos dos objetivos. El primero es comprender que ser bendición para otros debe ser algo cotidiano y natural en la vida del cristiano, y el segundo punto es asumir nuestra responsabilidad de ser una fuente de bendición para nuestra familia, para las personas que nos rodean y para nuestra iglesia. ¿Ok? Bueno, muchas veces nosotros en la iglesia tenemos ciertas palabras que pronunciamos tanto que muchas veces se convierten en solo eso, en solo alguna frase que decimos en la iglesia. Cuando muchas veces decimos, no sé, tal vez como hermanos, aleluya, amén, cuando decimos Dios te bendice, Dios te bendiga, y muchas veces olvidamos el gran significado que tienen esas palabras que nosotros ocupamos usualmente. Déjame decirte que el verbo bendecir en hebreo significa doblar la rodilla. En la antigüedad esa palabra expresaba respeto y reverencia hacia una persona que se consideraba importante. La bendición incluía palabras que resaltaban el valor de una persona por quien era, no solamente por las cosas que había hecho. Me gustaría hablarte un poco acerca de lo que era la bendición en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento la bendición, se pronunciaba no en los servicios, digamos, de los cultos cotidianos, sino más bien se pronunciaba en el seno de la familia. Y también se acostumbraba a bendecir en digamos, momentos importantes de la vida, como por ejemplo lo era un nacimiento, como lo vemos en Ruth capítulo 4, versículo 13, en bodas, Génesis 24, o incluso en fallecimientos, Génesis 48 o Génesis 49. El padre de familia era el encargado en el Antiguo Testamento de pronunciar esa bendición hacia sus hijos, sobre todo varones, pero principalmente a el primogénito. Al hijo mayor era quien se le daba sobre todo el doble de porción material que a los demás. Y el hijo mayor tenía la responsabilidad de ser como el responsable espiritual de toda la familia, según Génesis 27, versículo del 1 al 28. Entonces la bendición en el Antiguo Testamento tenía características únicas. La primera característica que podemos notar es que este concepto de bendición se ocupaba para poder transmitirse a los descendientes de la familia que había sido bendecida, en este caso, por ejemplo, la familia de Abraham, ¿verdad? Que vemos que su descendencia más adelante se convertiría en el pueblo de Dios, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Entonces Dios escogía a aquellas personas que iban a ser portadoras, digamos que de esa bendición. Y en algunos casos incluía a hijos que no eran siempre primogénitos. Lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de Jacob y de Saúl, o de Efraín y Manasés, ¿verdad? Bueno, también un aspecto particular en la bendición del Antiguo Testamento era que tenía un carácter profético, ¿verdad? Las palabras que se pronunciaban por el padre hacia sus hijos era una anticipación de la acción sobrenatural de Dios en la vida de esas personas. Todas esas bendiciones, esas palabras se iban a ir cumpliendo en la vida de las personas a quien se les dirigía esta bendición. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Samuel 7 o en Génesis, igualmente Génesis 27. Y bueno, me gustaría que pudiéramos nosotros notar qué elementos tenían esas bendiciones en el Antiguo Testamento que nosotros pudiésemos aplicar para el día de hoy, en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Por favor, ayúdame a leer Génesis 27, del versículo del 27 al 29 voy a leer. Y dice: y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío.
Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante todo pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces estamos aquí, estamos en Génesis capítulo 27 y vemos la bendición de un padre hacia su hijo, ¿verdad? Y me gustaría que pudiéramos revisar qué elementos tenía esa bendición en el Antiguo Testamento, como lo mencioné hace rato, que nosotros podemos aplicar el día de hoy. Bueno, el primero era el contacto físico significativo. Siempre que había una bendición de un padre hacia un hijo, siempre iba acompañado de un contacto físico. Cuando el padre pronunciaba alguna bendición hacia sus hijos, siempre iba acompañado de un beso, de un abrazo o de la imposición de manos, ¿verdad? Entonces el contacto físico es importante cuando nosotros pronunciamos palabras de bendición. Y hoy conocemos mucho más sobre la importancia del contacto físico en el desarrollo humano y sobre todo en las primeras etapas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, a los que somos padres, tenemos hijos pequeñitos que acaban tal vez casi de nacer, no nos podemos comunicar con ellos verbalmente, pero sí mediante el contacto físico, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros podemos expresar amor, seguridad, cariño hacia nuestros pequeños. Entonces, el contacto físico es la forma de comunicación no verbal por excelencia, ¿verdad? Entonces podemos transmitir seguridad, amor hacia una persona por medio de un abrazo, de un beso, de una palmada, de un saludo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos este elemento que es importante para que nosotros podamos ser de bendición, en este caso principalmente hacia nuestros hijos, ¿verdad? De que nosotros sabemos ahora con los estudios que hay psicológicos y sobre todo del desarrollo emocional en la vida de una persona, es importante para que una persona se sienta valorada y se sienta amada, que haya contacto físico, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, usualmente yo cuando veo a mis hijos muchas veces los abrazo, los beso, les digo que los amo, ¿verdad? Es una parte importante que nosotros vemos en lo que es la bendición en Génesis capítulo 27, donde el padre le dice a su hijo, ¿verdad? Que se acerque, que lo abrace, que le dé un beso. Entonces es importante que podamos tener este elemento en nuestra vida. Dios nos ha hecho a todos y a todas con la necesidad de ser amados, ¿verdad? Con la necesidad de sentir ese cariño. Ahora, el segundo elemento es la expresión verbal. No solamente el contacto físico, sino la expresión verbal. Las palabras de amor y de aceptación son el segundo elemento presente en la bendición que podemos ver en Génesis capítulo 27. En nuestro tiempo las palabras de amor y de aceptación lamentablemente son escasas en los hogares, ¿verdad? Muchas veces nosotros como padres tenemos tal vez una idea errónea de creer que porque nosotros cubrimos las necesidades físicas y materiales de nuestros hijos, con eso ellos se van a sentir importantes y amados, pero no, también debe ser acompañado de la expresión oral, ¿verdad? De las palabras. En las familias de la Biblia, la bendición se transmitía por medio del habla, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios desde el principio hablaba a su pueblo y demostraba su amor. Y cuando llegamos a Jesucristo, Dios nos muestra su amor por medio de su Hijo, por medio del verbo hecho carne, ¿verdad? Entonces podemos ver que es revelada la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, no solamente por medio de sus palabras, sino cuando Él nos da a su Hijo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos palabras de amor, de aceptación, de valoración hacia nuestros hijos y hacia las personas que nos rodean, hacia nuestros amigos, hacia nuestros familiares, hacia las personas que hay en la iglesia, ¿verdad?
Pero no solamente es importante eso, sino el tercer elemento importante es expresar una profunda valoración, es decir, cuál es el contenido de esas palabras, cuál es el contenido de ese mensaje. Me gustaría que pudiéramos leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y 7, y dice: estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Es importante el contenido del mensaje de nuestras palabras. Es importante que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar la mayor profundidad del significado de las palabras y la mayor bendición, que nosotros podamos repetirlas a nuestros hijos en todo momento, para que ellos puedan tener un desarrollo sano, no solamente emocional y físicamente, sino también espiritualmente, ¿verdad? Es lo que vemos que hizo Isaac con Jacob y con Esaú. Las palabras que él pronunció eran palabras que describían a una persona que era valiosa, ¿verdad? Y que era importante, porque incluso dice en lo que leímos: las naciones se van a inclinar ante ti. Es importante que nosotros podamos llevar a cabo también esto. El contenido del mensaje es importantísimo, y lo más importante lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Ok? Y el cuarto elemento que podemos encontrar en la bendición en Génesis capítulo 27 es la descripción de un futuro especial. La descripción de un futuro especial. Podemos nosotros ver que esas palabras expresaban el deseo de un padre hacia el futuro de sus hijos, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, en los tiempos antiguos esas palabras también eran palabras proféticas que Dios se iba a encargar de ejecutar en la vida de las personas. Y aunque hoy no podemos adivinar el futuro de nuestros hijos, sí podemos ayudarles a valorar las capacidades que Dios les ha dado y animarles para que ellos tengan metas significativas en su vida y alcancen el propósito que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Todos nos sentimos seguros y valorados cuando caminamos sobre la senda que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, que nos va a llevar a hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros, para nuestro futuro, para nuestra vida. Entonces nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos un sentimiento de confianza en sí mismos, para que ellos tengan el valor de hacer el esfuerzo necesario para alcanzar esas metas que Dios tiene para sus vidas, ¿verdad? Entonces, por último, hermanos, debemos también entender que debe ser un compromiso activo, ¿verdad? También hay una responsabilidad no solamente de quien recibe esas palabras, ese afecto, sino de quien las pronuncia. Y el mayor ejemplo lo vamos a ver en el Antiguo Testamento con Dios y su pueblo, ¿verdad? Dios siempre tuvo un papel activo en la historia del pueblo de Israel. De la mano de Dios ellos pudieron alcanzar el propósito que tenían. Entonces no solamente se trata de palabras o de contacto físico, sino de poder intervenir en la vida de nuestros hijos para poderlos ayudar a que ellos alcancen esas metas. Y no solamente en la vida de nuestros hijos, como lo comuniqué hace un momento, sino podemos ver en el Antiguo Testamento que tanto Jesús como la iglesia primitiva cumplían no solamente con palabras de bendición, sino por medio de sus actos, ¿verdad? Demostraban la bendición y la importancia que tenían las personas para ellos. Entonces es importante que nosotros podamos llevar a cabo lo mismo con las personas de nuestra iglesia. Es importante que nosotros tengamos no solamente palabras de bendición, sino acciones que demuestren y que reflejen la importancia de esas palabras, ¿verdad? Entonces el poder de nuestras palabras, así como el de la palabra de Dios, reside en el que las pronuncia, las respalde con sus hechos. Así como vemos que Dios respalda su palabra, y eso es lo más importante cuando nosotros
pronunciamos palabras de bendición, es importante que las respaldemos con nuestros hechos, ¿ok? Entonces es importante el contacto físico significativo, la expresión verbal, el contenido del mensaje, las metas significativas y el compromiso activo, ¿ok? Que Dios te bendiga.